¿Qué pasaría si te dijera que cada vez que pediste una hamburguesa a las 11 de la noche, alguien ya sabía que ibas a pedirla? Rappi no es una app de delivery. Rappi es una máquina de recolección de datos disfrazada de app de delivery. Y hoy vamos a demostrar, con números, por qué esa diferencia lo cambió todo. Bienvenidos a DataPrix, el canal donde los números cuentan historias. Y las historias cambian la forma en que entiendes los negocios. Soy nombre del presentador. Y este es el canal para emprendedores, analistas y estrategas que quieren entender cómo funciona la economía digital en América Latina. No desde Silicon Valley, desde acá adentro. En este episodio vamos a analizar uno de los casos más fascinantes de monetización de datos en toda la región. Rappi. La empresa colombiana que empezó como un mandadero digital, fue reconocida por la revista Time como una de las 100 empresas más influyentes del mundo. Figura entre los 200 clientes más grandes de Amazon Web Services a nivel global, y en 2008 declaró que su misión es sacar a millones de personas de la pobreza en Latinoamérica. ¿Cómo pasas de entregar tacos a domicilio a convertirte en referente global de inteligencia de datos? Eso es exactamente lo que vamos a responder hoy. Quédate hasta el final. Las 3 lecciones del cierre valen más que cualquier curso de estrategia digital que hayas pagado. Para entender por qué Rappi es tan relevante, primero hay que entender el terreno en el que nació. América Latina en 2015 era, en términos de delivery digital, un caos organizado. Los restaurantes operaban con menús de papel. Los repartidores trabajaban de forma informal, sin datos, sin rutas optimizadas, sin protección. Y los consumidores tenían pocas opciones confiables para pedir comida desde casa, especialmente fuera de las capitales. ¿Y el ecosistema digital? Creciendo pero fragmentado. Hoy en América Latina y el Caribe existen no menos de 45 aplicaciones de delivery activas. Chartplax 45. Eso convierte a la región en uno de los mercados on-demand más competitivos del planeta. Pero aquí está el problema que casi nadie menciona. La mayoría de esas 45 apps nunca lograron escalar. ¿Por qué? Porque tener usuarios no es suficiente. Tener datos de esos usuarios tampoco. El secreto está en saber qué hacer con esa información. Y Rappi, fundada en Bogotá en 2015 por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, lo entendió antes que nadie en la región. Esta es su historia. Y también es una lección de negocios que ningún emprendedor latinoamericano debería ignorar. Pongámonos en contexto. El año es 2018. Rappi acaba de llegar a Perú. En Colombia ya opera con cierta tracción. Pero el panorama es complicado. El mercado de delivery latinoamericano tiene 3 problemas estructurales enormes que nadie había resuelto. Problema 1. La informalidad como techo de cristal. Los restaurantes que más pedidos podían generar no tenían presencia digital, sin dirección verificada, sin menú actualizado, sin fotos, sin reseñas. Eran invisibles para cualquier plataforma tecnológica. Y sin restaurantes sólidos en el catálogo, no hay app de delivery que sobreviva. Rappi entró a mercados como Lima, Ciudad de México o Bogotá enfrentando esta realidad. Tenías que construir el ecosistema desde cero mientras intentabas escalar el negocio. Problema 2. La competencia sin diferenciación. ¿Recuerdas que te dije que hay 45 apps de delivery en la región? La mayoría compite por precio, descuentos, cupones, envíos gratis. Es una guerra de subsidios que destruye márgenes y no genera lealtad real. Pedidos Ya, por ejemplo, el aplicativo posicionado como número 1 en varios mercados latinoamericanos ha competido fuertemente en accesibilidad y cobertura geográfica, expandiéndose incluso a ciudades intermedias. Y eso está bien, es una estrategia válida, pero hay una diferencia fundamental. Llegar a más ciudades no es lo mismo que entender mejor a tus usuarios. Problema 3. Los datos existen pero nadie los lee. Aquí viene lo más interesante y lo más frustrante. Cada pedido que hace un usuario genera datos. La hora del pedido, el restaurante elegido, los productos agregados al carrito y luego eliminados. El tiempo que tardó en decidir, el método de pago, la frecuencia semanal, la dirección de entrega. ¿Casa? ¿Oficina? ¿Un hotel? Cada clic es un dato. Cada ruta del repartidor es un dato. Cada queja en el servicio al cliente es un dato. Y en 2008 la mayoría de las plataformas de delivery en Latinoamérica
Acumulaban esa información sin un sistema claro para convertirla en valor. Era como tener una mina de oro y usarla de bodega. Y entonces llegó la pandemia. COVID-19 no solo aceleró el e-commerce en la región, lo transformó estructuralmente. En Colombia, el primer trimestre de 2021 marcó un alza sostenida del comercio electrónico que cambió el comportamiento del consumidor de forma permanente. Millones de personas que nunca habían pedido comida por app, de repente no tenían otra opción. Rappi registró uno de sus mayores crecimientos durante la pandemia. No solo en transacciones, en datos, en volumen de información sobre cómo, cuándo, dónde y qué consume el latinoamericano promedio. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque mientras otras plataformas celebraban el aumento de pedidos, Rappi estaba haciendo algo diferente. Estaba construyendo el sistema para que esos pedidos valieran mucho más que una simple comisión de entrega. La pregunta que Rappi se hizo en algún momento fue simple pero brutal. ¿Somos una empresa de delivery que usa tecnología? ¿O somos una empresa de tecnología que hace delivery? La respuesta a esa pregunta lo cambió todo. Movimiento 1. La infraestructura de datos a escala industrial. Para procesar millones de transacciones diarias en tiempo real en más de 9 países, con picos de demanda impredecibles como un partido de fútbol, un fin de semana largo o una lluvia en Bogotá, necesitas infraestructura tecnológica de clase mundial. Rappi tomó una decisión estratégica: aliarse con Amazon Web Services como su backbone tecnológico, y no de forma menor. Rappi figura hoy entre los 200 clientes más grandes de AWS en todo el mundo. Piénsalo un segundo. AWS tiene clientes como Netflix, Airbnb, McDonald's, la NASA, TAF, y Rappi está en ese mismo grupo de 200. Eso te dice que el volumen de procesamiento de datos que genera esta app colombiana es comparable al de gigantes tecnológicos globales. ¿Para qué necesitas procesar tanta información? Costana, para lo que viene después. Movimiento 2. La inteligencia artificial como motor de personalización. En 2024, la Harvard Business Review reconoció a Rappi como caso referente en personalización mediante inteligencia artificial en plataformas de economía bajo demanda en mercados emergentes. No lo digo yo, lo dice Harvard. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando tú abres Rappi un viernes a las 7 de la noche, la app ya sabe con alta probabilidad qué tipo de restaurante vas a elegir, cuánto estás dispuesto a gastar, si vas a pedir solo o para varias personas, y si eres del tipo que agrega postre al final o no. No es magia, es aprendizaje automático aplicado a millones de puntos de datos acumulados durante años de interacciones reales. Y esa personalización tiene un efecto directo en el negocio. Usuarios que ven recomendaciones relevantes convierten más, gastan más y sobre todo vuelven más. En un mercado donde adquirir un nuevo usuario puede costar entre 5 y 20 dólares, retener a uno que ya tienes vale oro. Movimiento 3. RappiBank, el golpe maestro. Aquí es donde Rappi hace algo que muy pocas plataformas de delivery en el mundo han logrado: usar los datos de consumo para entrar al sector financiero. RappiBank, el brazo fintech de la compañía, ofrece tarjetas de crédito, cuentas digitales y servicios financieros. Nada, pero lo que lo hace diferente no es el producto, es el modelo de riesgo. Cuando un banco tradicional evalúa si darte crédito, revisa tu historial en centrales de riesgo, TAPSAS, tus ingresos declarados, tus deudas actuales. Un proceso largo, burocrático, y que excluye a millones de latinoamericanos sin historial formal. Rappi tiene algo diferente. Tiene comportamiento real de consumo. Sabe que llevas 3 años pidiendo a la misma app. Sabe cuánto gastas en promedio por semana. Sabe si eres puntual en tus pagos dentro de la plataforma. Sabe si tu consumo es estable o errático. Sabe, en muchos casos, más sobre tus hábitos financieros que tu propio banco. Eso es un activo de datos convertido directamente en producto financiero. Eso es monetizar data en su forma más pura. Y los resultados no tardaron en llegar. En 2024, la revista Time reconoció a Rappi como una de las 100 empresas más influyentes del mundo. No solo en tecnología, AFATA, en el mundo. Y en 2025, Rappi presentó su hoja de ruta de expansión basada en 3 pilares: inteligencia artificial, ultravelocidad en entregas y desarrollo sostenible bajo su política Rappi Impact,
con la declaración explícita de que su misión es sacar a millones de personas de la pobreza en América Latina. De app de mandados, Natentios, a empresa que quiere transformar la economía de una región entera. Eso es lo que pasa cuando sabes leer tus propios datos. Muy bien. Si tienes un negocio, si estás construyendo una startup, si eres analista de datos o simplemente alguien que quiere entender cómo funciona la economía digital latinoamericana, esto es lo que te llevas hoy. Lección 1. Tu producto es el pretexto. Los datos son el negocio. Rappi empezó entregando comida. Hoy opera un banco. ¿Cómo? Porque nunca trató el delivery como el producto final. Lo trató como el mecanismo para acumular el activo más valioso del siglo XXI. Información sobre el comportamiento humano. Si tienes un negocio, pregúntate, ¿qué datos estoy generando y no estoy leyendo? ¿Qué me dicen mis transacciones sobre mis clientes que yo todavía no sé? Lección 2. La infraestructura no es un gasto, es una inversión estratégica. Rappi no llegó a ser cliente top 200 de AWS porque tenía dinero de sobra. Lo hizo porque entendió que sin la capacidad de procesar datos a escala, la personalización es imposible. Y sin personalización, eres una app más en un mercado de 45. Si estás construyendo un negocio digital, invierte en la capacidad de leer tu propia información. Un buen sistema de datos hoy vale más que 10 campañas de publicidad. Lección 3. En Latinoamérica, la inclusión es la oportunidad más grande. Rappi no creció a pesar de la informalidad del mercado latinoamericano. Creció gracias a ella. Millones de personas sin historial crediticio formal, sin acceso a servicios financieros tradicionales, sin opciones confiables de delivery. Para otros, eso era un problema. Para Rappi fue el mercado. Rappi Bank existe porque hay millones de personas a las que el sistema bancario tradicional le dio la espalda. Y Rappi tenía los datos para atenderlas mejor que cualquier banco. La exclusión no es un obstáculo para el negocio. En manos correctas, con tecnología y datos, puede ser la mayor ventaja competitiva de la región. Y esa es quizás la lección más importante de todo este episodio. El verdadero producto de Rappi no es el sushi que llega en 30 minutos. Carra es el dato que ese pedido genera. Y ese dato vale millones. Si este análisis te hizo ver los negocios de otra forma, dale like y suscríbete a Dataprix para no perderte el próximo episodio. Cada semana analizamos una empresa, un dato, una historia que transforma cómo entiendes la economía digital latinoamericana. Y cuéntame en los comentarios, ¿usas Rappi? ¿Sabías que eras parte de su modelo de datos? Te leo abajo. Nos vemos en el próximo episodio.